Salimos al aire. Queridos amigos de Enfermería Virtual Bolivia, en esta noche estamos nuevamente al vivo. Estamos en un nuevo episodio de lo que tiene que ver el podcast de Enfermería Virtual Bolivia. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos siguen y por supuesto enviamos saludos a los amigos desde Chile que recientemente nos hemos integrado a un grupo de colegas enfermeros que están haciendo lo que es el tema de poder mostrarse en cuanto a brindar servicios, en cuanto al tema de mostrar siempre lo que es el rol del licenciado o la licenciada en enfermería. En esta noche vamos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con las estrategias de prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica en el paciente crítico. Las neumonías, sin lugar a dudas, sigue siendo un factor principal de morbimortalidad en estos tipos de pacientes, y para ello hemos invitado al licenciado Rolando Pérez Mamani, quien es licenciado ahí de áreas críticas del Hospital Obrero número 3, ¿no? Ahí él tiene su especialidad en cuidados críticos y trabaja en este servicio tan importante, ¿no? Es por esa razón que lo hemos invitado para poder hablar sobre las estrategias que se están realizando en su servicio, en su unidad, saber en cuanto a las últimas guías, los últimos metaanálisis, si todavía se mantienen algunas estrategias que ya en algún momento lo hemos hablado. Ya lo tenemos en línea y lo saludamos en esta noche. Licenciado Rolando Pérez, le saluda Moisés Candia. Muy buenas noches. Excelente, Elisa Rolando, segunda vez que lo estamos invitando. Alguna otra vez también lo hemos invitado en algún tema importante sobre prevención de catéter o prevención de dispositivos invasivos en algún momento, así que es su segunda vez en el podcast de Enfermería Virtual. ¿Cómo te sentís, Elisa Rolando? ¿Cómo ha estado tu semana? Coméntanos un poco. ¿Me escucha Elisa Rolando? A ver, creo que tenemos un poquito de problemas en el audio. A ver, vamos a ver el tema. ¿Sí? ¿Me escuchas? Elisa Rolando. Creo que hemos pedido conexión un poquito. Elisa Rolando, ¿no se escucha? Estamos en esta noche hablando sobre un tema importante con el licenciado Rolando Pérez Mamani acerca de la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica enfocados en el paciente crítico. Licenciado Rolando, ¿ahora sí nos escucha? Estamos con un poquito de desperfecto en cuanto al tema de internet, pero estamos esperando que volver nuevamente con la conexión en unos minutitos más. Queridos amigos, bienvenidos a esta transmisión en esta noche de sábado 20 de septiembre. Y qué rápido está pasando este mes. Me imagino cada uno de ustedes con muchas actividades. El día de mañana ya es 21 de septiembre. Actividades importantes, Día de la Primavera, Día del Amor, Día del Estudiante, Día de los Médicos. Aprovechar a llegar un saludo cordial para todos los médicos de ahí de la terapia intensiva, tanto del Hospital Obrero número 3 como del Hospital Japonés, y también para todos los colegas que trabajan en diferentes hospitales.
En esta noche vamos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con la prevención de aquellas neumonías que se asocian con el paciente crítico. Licenciado Rolando, ¿ahora sí nos escucha? Sí, sí, estamos allí en contacto. Perfecto, ahora sí volvemos nuevamente con la entrevista. Y licenciado Rolando, quisiéramos saber cómo ha estado su día, cómo ha estado su semana, cómo te sientes. ¿Cómo te sientes, Licenciado Rolando? ¿Nos escuchas? Qué bueno, Ulises Rolando. Coméntenos un poco acerca de su formación profesional, en dónde se formó, cuánto tiempo lleva ya ejerciendo la profesión de enfermería. Ampliar mis conocimientos, ¿no? He aprendido de ellos, tanto de mi persona que también han aprendido de la parte mía, y siempre he estado con esa humildad de difundir siempre la enseñanza a todos los que se pueda enseñar, ¿no? Excelente, importante. Entonces, Elisa Rolando, usted nos decía que lleva ya bastante tiempo. ¿Cómo fue que decidiste estudiar enfermería, Elisa Rolando? Elisa Rolando, ¿cómo usted decide estudiar la carrera de enfermería? Ampliar mis conocimientos. Estamos con un poquito de problemas de delay en el tema de conexión de internet, así que aguardamos nuevamente que Lisen Rolando vuelva nuevamente a poder conectarse en esta noche de hoy. Lisen Rolando, ¿nos escucha? Serán los vientos fuertes que han estado por este momento, ¿no? Tal vez son las interferencias también. Excelente, Elisa También. Rolando. Quería decirle cómo es que usted decide estudiar la carrera de enfermería, cómo es que llega a decir. Ah, bueno, yo a un inicio pues había trabajado en un cementerio durante un año redondo, y ahí se me ha motivado. Y ya como mi hermana, tengo una hermana también de la misma edad que juntamente quiso iniciar a estudiar la carrera de enfermería. Entonces me dijo, como ya estamos entrando a los propedéuticos, me dijo que vos podés presentarte directamente al examen y así hacer juntos la gestión, me dijo, ¿no? La gestión de formación a nivel de enfermería. Y es por eso que, bueno, se cedió, me direccioné
a los consejos de mi hermana y juntos pudimos estudiar la misma profesión, salimos juntos y bueno, por motivos de la vida, pues uno se tiene que ir a otro departamento, entonces mi hermana se quedó en Cochabamba y yo me quedé acá en Santa Cruz a ejercer la labor como profesional, ¿no? Ha sido, pero en el trayecto de la vida me ha ido espectacular, no he tenido bajones para decir no, dejo acá la carrera, siempre he gestionado mi carrera también en dos oportunidades, entonces sin ninguna dificultad y he llegado a lograr muchas experiencias a lo largo de mi formación y de mi vida, ¿no? Qué bueno, Elisa Rolando, entonces es una decisión bastante buena que usted ha realizado durante todo este tiempo y actualmente ya estás realizando el ejercicio profesional y principalmente en una de las áreas más críticas de todo el hospital. Mientras Elisa ya se va preparando con la presentación de esta noche, queremos invitarlos a que nos puedan seguir a través de la fanpage Enfermería Virtual en Facebook. Y hoy, esta noche, vamos a hablar sobre la prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica en el paciente clínico con nuestro invitado, el licenciado Rolando Pérez Mamani. Licenciado, lo dejamos en esta noche. Adelante con su presentación. Ahora sí lo tenemos ya. Buenas noches. Sí, ¿está bien? Perfecto. Se comparte la pantalla, ¿no? Perfecto, Licen, ya lo tenemos listo. Ya, bienísimo. Hoy vamos a hablar lo que es sobre estrategias de prevención asociadas a dispositivos avanzados para evitar neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ya, como habíamos anteriormente, soy el licenciado Rolando Pérez Mamani y vamos a abordar lo que es las neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se define la neumonía asociada a ventilación mecánica? Bueno, es una infección a nivel del parénquima pulmonar que esta se produce a partir de los 48 a 72 horas una vez intubada del paciente. La CDC lo cataloga como una neumonía que se presenta a partir de las 48 horas, vinculada a la ventilación mecánica, y la Organización Mundial de la Salud lo define como una neumonía que se desarrolla en pacientes bajo ventilación mecánica después de un periodo de tiempo generalmente 48 horas tras la intubación. La incidencia. La OMS informa que la neumonía asociada a ventilación afecta entre 5% y un 40%, según variaciones de un país o el tipo de unidad de cuidados intensivos y los criterios utilizados para identificar la neumonía asociada a ventilación mecánica. La tasa de neumonía asociada a ventilación en los países norteamericanos son tan bajas como 1 a 2.5 casos por 1000 días de ventilación. Sin embargo, en otros países, como en los centros europeos, informan tasas mucho más altas en la incidencia de 18.3 episodios de neumonía asociada a ventilación por 1000 días de ventilación. A 9.0 por 1000 días de ventilación mecánica. La neumonía asociada a ventilación mecánica es la principal infección en unidades de terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando se identifica una neumonía por dispositivo avanzado, aumento de la estancia hospitalaria. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener más días de internación. Esto hace que aumenten los costos en la atención, tanto en gastos como gastos para la familia como para el paciente. Y además aumenta la tasa de morbimortalidad en el paciente. Los factores de riesgo, aquí indispensablemente tendría que ser el dispositivo, el tubo endotraqueal, que presenta una neumonía que multiplica
20 veces en pacientes que reciben ventilación mecánica a causa de la presencia de un tubo orotraqueal por la mayor colonización a nivel orofaringea o gástrica. Tenemos la patogénesis de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Las fuentes más comunes para desarrollar una neumonía asociada a ventilación: tenemos el microaspirado de fluido, procedimientos de intubación, formación de la biopelícula o el biofilo o la colonización de microorganismos, secreciones contaminados, equipos respiratorios contaminados. Aquí tenemos un sellado hermético. Todo dispositivo endotraqueal tiene un balón de seguridad denominado CUF. Aquí tenemos una colonización a nivel de cavidad subglótica y tenemos la parte distal que serían las secreciones colonizadas a nivel de la carina. Estas van a ir a migrar hacia las vías respiratorias inferiores y producir una neumonía asociada a ventilación mecánica. Tenemos aquí el dispositivo de tubo orotraqueal, la laringoscopía, la epiglotis, donde se acumula el biofilm, y tenemos el neumotaponamiento, que es un sellado hermético que evita los microorganismos que pasen de las vías aéreas superiores a las vías aéreas inferiores, y así no poder desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los factores de riesgo relacionados con la ventilación mecánica en los accesorios: tenemos los factores extrínsecos modificables, duración de la ventilación mayor a 48 horas, que es un factor de riesgo, intubación nasotraqueal o orotraqueal, intubación urgente, reintubación, baja presión del neumotaponamiento, la traqueostomía, que también es un factor, contaminación del circuito del respirador y cambio del circuito menor a 48 horas. Estas están relacionadas con la ventilación mecánica y sus accesorios. Tenemos las relacionadas con el manejo del paciente en la UCI: evitar posición supina cero, la broncoaspiración, dispositivos como la sonda nasogástrica, los estudios complementarios como la broncoscopía, nutrición enteral, antiácidos y relajantes musculares, y traslado del paciente fuera de la UCI. Y también los factores pacientes postquirúrgicos a nivel torácico y abdominal, traumatismos craneales, sepsis, dificultad de respirar en el adulto, sinusitis, malnutrición, tabaquismo, enolismo y tratamientos previos con los antibióticos. ¿Cómo diagnosticamos la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Se diagnostica a partir de las 48 a 72 horas mediante datos clínicos, ya sean datos radiológicos. Los datos radiológicos se va a observar a nivel del campo pulmonar condensaciones o infiltrados, ya sea unilateral o bilateral. Además, se va a tener cambios de las consistencias de las secreciones, se van a tornar más densas, más purulentas, va a haber leucocitosis, disnea y hipoxia. Por los datos clínicos se manifiesta que existe una neumonía asociada a ventilación mecánica, pero para tener un diagnóstico confirmado se debe hacer pruebas de cultivo de secreción bronquial. Además, vamos a tener temperaturas mayores a 38.2 grados centígrados. La neumonía se clasifica en neumonía precoz y en neumonía tardía, menor a 4 o 5 días, causadas por la aspiración de la flora endógena orofaringea, que tiene una tasa de mortalidad baja. La neumonía tardía, mayor de 4 a 5 días, por patógenos nosoconiales, potencialmente multiresistentes a antibióticos, con tasa de mayor morbimortalidad. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo prevenimos las neumonías asociadas a la ventilación mecánica? Mediante la prioridad de hacer un chest leak para identificar todos los procedimientos que se deben realizar en un manejo con dispositivo avanzado en un paciente. Estas medidas no son farmacológicas, es de exclusividad y manejo del personal de enfermería. Con todo esto que se realiza como medidas preventivas, se va a bajar una incidencia menor a 40%. Proyecto Neumonía Cero, iniciativa española lanzada en 2011 para reducir la neumonía asociada a ventilación mecánica. Estas medidas preventivas son basadas en evidencia,
Su objetivo principal es bajar la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica y como impacto en salud, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, reducirla a 3.4 por 1000 días de ventilación mecánica. También menor mortalidad, estancia en UCI reducida y el uso de antibióticos. Esto ayudará al fortalecimiento de la cultura de seguridad y el trabajo en equipo. Y como todo este tipo de procedimientos de medidas preventivas son bundles, son un paquete de medidas basadas en evidencia científica para evitar la prevención. Hay que implementarla, los paquetes de medidas, porque es un conjunto de medidas que mejora la atención al paciente, crea sistemas de atención confiables, promueve la colaboración multidisciplinaria y con todo el cumplimiento llegaremos a una meta de un 95% para evitar infecciones asociadas a la atención, pero las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Los requisitos indispensables: el personal tiene que tener una formación, un conocimiento y tiene que tener un entrenamiento adecuado, además de tener barreras físicas, de utilizar para las medidas preventivas, para la asistencia ante un procedimiento, las gafas, el gorro barbijo, un mandil hidrorepelente y utilizar guantes, ya sea estériles o de manipuleo, ya sea en procedimientos estériles en método SAC del sistema de circuito de aspiración abierta.
Sí, ahora sí. ¿Qué tal, Cam? Seguimos. Sí, seguimos continuando. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, continuando con con las diapositivas, tenemos requisitos indispensables. Como habíamos mencionado, la formación y entrenamiento adecuado, las barreras físicas, uso de gafas, barbijo, gorro, mandíbula repelente y guantes estériles o ya sea de manipuleo, ¿no? También tener material completo para cualquier tipo de procedimiento que se va a realizar ante el paciente con dispositivo avanzado. La prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica de obligado cumplimiento, debemos de tener un checklist para identificar todos los procedimientos que nosotros realizamos durante la jornada laboral, ¿no? Entonces debemos tener un componente de realizar todos los procedimientos para una mejor calidad a un paciente que esté vinculado a una ventilación mecánica. La higiene de manos es indispensable, tiquear un sí, cabecera de 30 a 45 grados. También todos estos procedimientos se debe formular con un positivo, ¿no? Para poder nosotros evitar posteriormente neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Aquí tenemos las medidas de prevención. Son 6 medidas de prevención para evitar neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y vamos a detallar lo que son los lavados de manos, que es una línea indispensable para atender a un paciente que la higiene de manos es económica, no tiene costo, de eficacia probada y evita la translocación de microorganismos patógenos de un paciente a otro paciente. ¿Qué quiere decir? Que según la Organización Mundial de la Salud, la higiene de manos es de tan importancia en realizar los 5 momentos. Nosotros como personal de enfermería tenemos que estar monitorizando de que todos los componentes del personal de salud tengan esa disciplina de lavarse las manos antes de realizar procedimientos con el paciente. Tenemos 2 antes y 3 después. Las maniobras de lavado de manos de 40 a 60 segundos con jabón líquido y con alcohol gel de 20 a 30 segundos. La elevación de la cabecera de 30 a 45 grados. Todo paciente vinculado a la ventilación mecánica con pseudoanalgesia, evitar la posición supina 0. ¿Por qué? Porque evita el reflujo gastroesofágico y disminuye el riesgo de broncoaspiración. Es necesario tener a pacientes vinculados a la ventilación de un ángulo de 30 a 45 grados centígrados, que quiere decir en posición semi-forward. La higiene oral, indispensable. Porque la mayoría de las bacterias resultan en el cultivo de la secreción bronquial, que son propias de la mucosa oral. Cada paciente vinculado a la pseudoanalgesia con un dispositivo avanzado segrega saliva. ¿Qué quiere decir? Que en la cavidad subglótica se va a acumular microorganismos propios de la cavidad oral. Es por eso que nosotros como personal de enfermería tenemos que realizar una higiene oral por turno. La REUT en la revisión sistémica y un metaanálisis, la aplicación de la clorexidina oral redujo la incidencia de la neumonía asociada a ventilación en un 43%. Se debe utilizar clorexidina al 0.2 o al 0.2%, utilizar un cepillo con succión y realizar el procedimiento con la elevación de la cabecera de 30 a 45 grados, aspirar secreciones orales, porque el paciente siempre acumula secreción en la cavidad oral, aplicar clorexidina oral al 0.2 o al 0.2% y hacer la higiene oral con gasa o una esponja bucal. En este caso, de preferencia, se podría utilizar cepillo con succión. No enjuagar la cavidad oral permite un efecto residual. Se debe repetir las maniobras de higiene oral generalmente por turno, ¿no? O según protocolo. La medición del balón del neumotaponamiento. Aquí tenemos un dispositivo, el Endotest, que hace
con el dispositivo del endotest, vamos a hacer un sellado hermético haciendo presión en el CUF de 18 a 22 milímetros de mercurio o en centímetros de agua de 20 a 30. ¿Qué quiere decir? Que al hacer el sellado hermético a nivel traqueal, evitamos la microaspiración de microorganismos que son propias de la cavidad oral. Si nosotros no tenemos esos parámetros de presión, podría ser de menor a 17 milímetros de mercurio, que quiere decir que va a haber un microaspirado. El tubo va a ser de acceso fácil en cualquier movimiento a una maniobra agresiva o una maniobra de transporte. Puede ser de muy fácil acceso de retirado. Entonces nosotros tenemos que mantener presiones de 18 a 22. Mayores a 22 también produce lesión a nivel traqueal, isquemia. Entonces es necesario controlar los parámetros de 18 a 22. Aquí tenemos un cufómetro casero. En algunas oportunidades en el trayecto del campo laboral he evidenciado, ¿no?, que hacen cufómetros artesanales con el esfingomanómetro de un tensiómetro portátil conectado a una guía de suero y a una llave de 3 vías. Estas son validados. Martínez, en el 2015, en la revista chilena Enfermero Intensivista, da una validación del cufómetro artesanal y mostró una correlación aceptable con dispositivos comerciales, pero requiere calibración adecuada constante. Sus limitaciones: no estandarizado, riesgo de lecturas imprecisas si esta no está calibrada. Pero bueno, si no tenemos un cufómetro artesanal o un endotest, se debe gestionar, ¿no? Con nuestra madre, con nuestras madres, se debe gestionar el dispositivo porque es de mucha importancia para evitar microaspirado y desarrollar la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Las aspiraciones de las secreciones. Bueno, las aspiraciones de las secreciones tienen que ser evaluadas. Yo en mi jornada laboral de 6 horas he visto, ¿no?, que aspiran, no es porque quiero dar un contexto negativo. Aspirar a la llegada y aspirar al finalizar el turno no está validado. Se debe evaluar las aspiraciones de las secreciones solo por razón necesaria, ya sea por el método SAC o por el método SAC, que quiere decir circuito de aspiración cerrada o circuito de aspiración abierta. Se tiene que monitorizar. Todo paciente vinculado a la ventilación mecánica bajo pseudoanalgesia está estrictamente monitorizado. Se debe evaluar el sensor multiparamétrico que evidencia todas las constantes vitales del individuo. Se debe observar alteraciones hemodinámicas como la taquipnea, taquicardia, descenso de saturación, la mecánica respiratoria, las asincronías de las respiraciones, el esfuerzo expiratorio, la sincronía, y además de eso, en la parte ventilatoria, observar lo que son las alteraciones a nivel de flujo y a nivel del volumen tidal. Se va a observar patrones irregulares. Es en ese momento donde nosotros tenemos que realizar una aspiración, la aspiración de secreción, ¿no?, por valoración. Aquí tenemos una comparación de sistemas de circuito de aspiración abierto con sistemas de circuito de aspiración cerrada. O sea, no hay correlación, no hay diferencia. Si hacemos un método favorable, el método aséptico, con todos los procedimientos que requiere el cuidado del dispositivo, los dos métodos son validados. Entonces no hay una alteración, no se ha evidenciado diferencias significativas. Y el retiro de la sedación y el destete del ventilador: mientras menos días de intubación, menor riesgo a desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica. Las medidas operativas específicas altamente recomendadas también es un chest leak. Los dispositivos, ya sea tubo traqueal o traqueal, cuentan hoy en día con una luz, que sería el lumen del aspirado subglótico. Es por eso que se debe realizar el aspirado continuo de secreciones subglóticas, descontaminación selectiva del tubo digestivo,
Uso de antibióticos sistémicos 2 días durante la intubación en pacientes con disminución de la conciencia. Y el mantenimiento de las tubuladuras y humidificaciones pasivas. ¿Qué quiere decir? Que se debe utilizar filtros antibacterianos. Es un intercambiador de calor y humedad diseñado para proteger las vías respiratorias del paciente. Le da sequedad y para minimizar el riesgo de infecciones cruzadas. Y tenemos el filtro antibacteriano Hydromax, que también reduce el peso y el espacio muerto. La membrana hidroscópica atrapa la máxima cantidad de humedad y reduce la necesidad de humidificación activa. Su duración, 24 horas a 72 horas, se cambia cuando nosotros visiblemente observamos fluidos o contenidos de condensación, ¿no? El estudio multicéntrico demostró que los filtros HME con capacidad antibacteriana disminuyen significativamente la colonización microbiana en el sistema ventilatorio. Muchas gracias por su atención. Hola. Excelente, Licen Rolando. Ahí vimos lo que es la presentación oficial de las diferentes estrategias de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si puede darle finalizar a la presentación, Licen Rolando, para que podamos verlo nuevamente en pantalla. Cualquier dispositivo, ya sea central, urinario o por dispositivo, en este caso por tubo traqueo, ¿no? Y que son de Hace un par de semanas atrás se conmemoró lo que es la lucha mundial por la sepsis. Actualmente seguimos con el tema de luchar, ¿no? contra esta medida muy importante, muy fuerte para el paciente. Le hacen llegar los saludos, dicen Rolando, excelente ponencia, pero también algunas preguntas. Dice, ¿por qué sigue siendo la neumonía asociada a ventilación mecánica, sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes críticos? Dicen Rolando, ¿me escucha? Estamos nuevamente con un poco de delay, esperando nuevamente hacer la reconexión con el Licen Rolando Pérez Mamani, haciendo énfasis principalmente ya con el tema de las preguntas. Licen Rolando, queremos decirle que le hacen llegar las felicitaciones a través de la página. Dice muchas felicidades, excelente ponencia, y también nos dejan algunas preguntas. Ahora sí, ¿nos escuchan? Ahora le dicen Rolando, a ver. Les hacen llegar sus felicitaciones, le dicen excelente ponencia, excelente tema, pero también nos dejan sus preguntas. Dice, Licen Rolando, ¿por qué cree usted que las neumonías asociadas a ventilación mecánica siguen siendo una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes críticos?
Excelente, Lisen. Muy importante entonces el tema de poder realizar un procedimiento adecuado, como usted lo dice, ¿no? Y también tomar en cuenta una lista de chequeo, un checklist o ciertos bándiles que van a hacer la prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. En una de las puntos nos dictó que es importante el cepillado o el lavado bucal. ¿Cómo están haciendo en su servicio, dicen, para poder cumplir con esta medida no farmacológica de prevención de las neumonías asociadas a ventilación mecánica? Muy bien, Lisa Rolando, algunos estudios o metaanálisis y guías actualmente nos recomiendan, ¿no? Ujú. Claro que sí, importante entonces hacer el lavado bucal. Le comentaba que en algunas guías, en algunos metaanálisis realizados, nos recomiendan el uso continuo en cuanto al uso de clorexidina al 0.12% por el tema de que pueden desgastar o pueden lavar el tema de la protección de la cavidad oral, ¿no? Teniendo en cuenta las ciertas desventajas que tiene este colutorio, y por esa razón se opta, ¿no?, principalmente en pacientes principales de altos riesgos, tales como pacientes postcardíacos, pacientes que han sido con trasplante renal. Esto en cuanto a las últimas guías, no sé cómo, si ya lo han debatido, dicen Rolando ahí en su unidad, o todavía siguen usando la clorexidina al 0.12% de forma continua. Claro, le decía que si siguen usando todavía el tema de clorexidina al 0.12%, tomando en cuenta las últimas guías, los últimos metaanálisis que desaconsejan el uso continuo de clorexidina por el tema de las desventajas y por el barrido de la protección de la cavidad oral, provocando a veces úlceras, provocando a veces algunas laceraciones en la cavidad oral por el tema de el mismo pH que contiene este colutorio. Estamos con Elisa Rolando tomando en cuenta un poquito de perfecto en cuanto a la emisión del internet, ¿no? Pero estamos volviendo nuevamente con la presentación. Dice Rolando, ahora sí nos escucha. Estamos con algunos desperfectos. Queremos invitarlos a que nos puedan seguir a través de la fanpage de Enfermería Virtual Bolivia. Ahora sí, dice Rolando, ¿nos escucha? Un poquito de delay. Ahora sí, dice Rolando, creo que nos escucha muy bien. Ahora sí, dice Rolando. Excelente, Elisa Rolando. Un papel importante que juega
los licenciados en enfermería en la terapia intensiva, entonces también para poder coadyuvar en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, juntamente con el equipo de kinesio, juntamente con el equipo de fisioterapia? ¿Cómo hacen ustedes para poder coordinar el trabajo? Si ahí en su unidad lo hace el lavado bucal el licenciado o le hace el fisioterapeuta. Claro, sin lugar a dudas el trabajo que entonces que realizan es bastante arduo y lo hacen en equipo, ¿no? En coordinación con el equipo médico, en coordinación con el equipo de kinesio y principalmente, como usted lo decía, que el tema de lavado bucal lo hacen los licenciados en enfermería, asimismo las aspiraciones de secreciones que los realizan previa valoración del paciente, no lo hacen por rutina, sino de acuerdo a una valoración. Licenciado Rolando, ¿cómo influye la formación continua del personal de enfermería y de la terapia intensiva para la prevención de estas complicaciones? ¿Ustedes cada cuánto tiempo se capacitan? ¿Cada qué tiempo hacen una retroalimentación, un feedback? Exactamente, ¿no? Habíamos dicho principalmente sobre eso, entonces todavía continúan entonces trabajando ahí continuamente con la atención del paciente crítico. Licenciado Rolando. Creo que es la interferencia de... Excelente, Licenciado Rolando. Ahora sí nos escucha nuevamente. Le decía a Elisa en Rolando, cada qué tiempo ustedes hacen una retroalimentación, una actualización o un feedback en cuanto al equipo de enfermería y de la terapia intensiva de ahí donde usted está realizando su desempeño. Claro que sí, es por esa razón entonces que me imagino que siguen realizando el tema de algunas jornadas y principalmente compartiendo experiencias también con otros colegas de otros países, principalmente para seguir con la formación y actualización en cuanto a la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, que sin lugar a dudas sigue siendo una de las causas de muerte y mortalidad en el paciente crítico. Hemos perdido la señal con nuestro invitado, no obstante queremos agradecer a todos ustedes por haberse conectado y sin lugar a dudas la grabación vamos a tener en cuenta que lo vamos a subir en todas nuestras
redes sociales. Ya lo tenemos a Licen Rolando ya con la parte de la despedida. Licen Rolando, si bien no hemos tenido una conexión por parte del internet, parte de ciertos ajustes en cuanto a la conexión, queremos agradecerle por su tiempo y asimismo queremos escuchar sus palabras de despedida. Excelente, Licen Rolando. Entonces, un profesional bastante capacitado y, por supuesto, ahí trabajando en las unidades de terapia intensiva adulto. Licenciado, queremos agradecerle una vez más por su tiempo y asimismo de poder compartir este hermoso tema y siempre haciendo lo que es la visibilización de la carrera de licenciatura en enfermería. Que pase una excelente noche, Licen Rolando. Estuvimos con el licenciado Rolando Pérez Mamani, quien es enfermero de cuidados críticos de ahí del Hospital Obrero número 3 de la Caja Nacional de Salud, hablando sobre este tema importante de estrategias de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica y haciendo referencia a poder cuidar a nuestros pacientes críticos, tomando en cuenta ciertas medidas, ciertos bandeles, como él decía, y haciendo énfasis en cuanto a evidencia científica. No hacerlo por empirismo o no hacerlo porque venimos haciéndolo hace 5 o 10 años atrás, sigo haciéndolo esto, sino en cuanto a actualización, en cuanto a contenido científico y principalmente en cuanto a guías, metaanálisis y todo lo que corresponde a la evidencia científica. Estamos llegando a lo que es la parte final. Sin lugar a dudas, agradecer a todos ustedes que se han conectado en esta noche de sábado 20 de septiembre. Que pasen una excelente noche y nos despedimos hasta un próximo encuentro.